El movimiento se detiene sin ruido. Durante un instante, el terreno permanece igual. La hierba no cambia. El viento sigue pasando a la misma altura. No hay señales de alarma, ni huellas nuevas, ni sonidos que indiquen peligro. Todo parece continuar como siempre, excepto por una ausencia. Donde antes había una presencia constante, ahora solo queda espacio. No hay carrera, no hay persecución. Nadie se vuelve para buscar. La rutina sigue avanzando. Pero algo ya no encaja. El entorno no reacciona de inmediato. El silencio no es total, pero se vuelve más denso. Los sonidos habituales se separan. El ritmo se fragmenta. Es posible que nadie note el cambio en ese primer momento. A veces, la ruptura no se anuncia, simplemente ocurre, aquí. La supervivencia no depende de la fuerza ni de la velocidad, depende del margen, del tiempo disponible antes de que el error se vuelva irreversible, y ese margen empieza a reducirse cuando un patrón deja de repetirse. El peligro no siempre ataca, a veces espera. Aquí, el error no hace ruido, la naturaleza no explica, solo continúa, la ausencia se prolonga, no hay señales de conflicto reciente. El terreno no muestra rastros de lucha. No hay escasez evidente que obligue a una separación. Todo indica normalidad. Y sin embargo, la normalidad ya no está completa. Solo entonces se vuelve claro, el individuo que falta no ha sido expulsado, no se ha quedado atrás por debilidad. No hay una razón visible que explique por qué ya no está donde debería. Se trata de un lobo adulto. Un individuo que, en condiciones estables, deja de moverse con el grupo. No hay tormenta. No hay presión inmediata. No hay una amenaza externa que justifique la distancia creciente. Y aún así, el espacio entre él y la manada deja de cerrarse. La vida en grupo reduce riesgos, multiplica la vigilancia, optimiza el gasto de energía. Todo en esta especie apunta a la cohesión. Por eso, cuando un lobo se separa sin causa aparente, la pregunta no es qué lo persigue, sino qué ha cambiado en el equilibrio. A partir de este momento, no habrá explicaciones rápidas, no seguiremos al grupo, no compararemos comportamientos. La cámara permanece con un solo individuo, observando cómo atraviesa un periodo en el que el instinto colectivo deja de ofrecer protección. No sabemos si volverá. No sabemos si el aislamiento será temporal. Solo sabemos que, desde aquí en adelante, cada decisión tiene un costo mayor, y el entorno no se detendrá para esperar. El lobo avanza solo, no hay prisa en sus movimientos. El desplazamiento es constante, medido, sin cambios bruscos de dirección. El terreno no es desconocido, pero ya no está compartido. Cada tramo recorrido exige más atención. Cada pausa dura lo suficiente para comprobar que nada se aproxima. El espacio que ocupa ahora es más amplio de lo necesario para un solo individuo. No porque falte alimento, sino porque la vigilancia ya no se distribuye. Antes, el entorno se leía en conjunto, múltiples miradas, múltiples oídos. Ahora, toda esa tarea recae en un solo cuerpo. El territorio no presenta señales inmediatas de amenaza. El clima es estable, la visibilidad es aceptable. No hay huellas recientes que indiquen presencia constante de competidores. A simple vista, nada obliga a modificar el comportamiento. Sin embargo, la rutina comienza a ajustarse. Las pausas se vuelven más frecuentes. El tiempo dedicado a observar aumenta. El avance se fragmenta en trayectos más cortos. No es una reacción exagerada. Es una respuesta gradual a una nueva condición: la falta de respaldo. En grupo, el movimiento permite errores pequeños. En solitario, cada error ocupa más espacio. El lobo marca menos. No necesita delimitar un territorio amplio. Permanecer visible demasiado tiempo en un mismo punto incrementa el riesgo. El entorno no es hostil, pero tampoco es neutral. Aquí, cualquier ventaja depende de pasar desapercibido. El descanso llega en intervalos irregulares. No hay turnos compartidos. Dormir implica renunciar por completo a la vigilancia durante unos minutos. La elección del lugar se vuelve crítica. No por comodidad, sino por exposición. Durante el primer ciclo de actividad, no ocurre nada fuera de lo esperado. El desplazamiento se mantiene dentro de límites conocidos. El gasto energético es mayor, pero aún sostenible. La distancia con la manada no se reduce, pero tampoco aumenta de forma abrupta. Todo indica una separación estable.
La presión aparece de manera indirecta. Sin otros individuos que desplacen presas hacia zonas abiertas, la búsqueda se alarga. Los rastros se enfrían antes de ser confirmados. Las oportunidades no desaparecen, pero requieren más tiempo, y el tiempo, aquí, tiene un costo. El lobo no persigue cada señal, selecciona, evalúa, se detiene más de lo habitual. No es indecisión, es cálculo. El margen de error ya no admite intentos fallidos consecutivos. El entorno sigue funcionando como siempre, las aves se mueven. El viento cambia de dirección, el terreno no ofrece advertencias especiales, nada sugiere una crisis inmediata, pero la diferencia es clara. Ahora, cualquier desajuste tarda más en corregirse, no hay un evento que marque el inicio del problema. No hay un punto exacto en el que la situación se vuelva peligrosa. La presión se acumula sin hacerse notar. Se instala en la repetición. Moverse solo no es una anomalía absoluta. Ocurre, pero sostener esa condición durante un periodo prolongado modifica la ecuación. La energía se consume de forma constante. La información del entorno llega más tarde. Y la recuperación depende exclusivamente de lo que ocurra en las próximas horas. El lobo continúa. No vuelve sobre sus pasos. No emite señales para ser seguido. Tampoco acelera para cerrar la distancia con el grupo. La separación no se corrige de manera espontánea. Por ahora, el equilibrio se mantiene. Es frágil, pero funcional. Aún no hay consecuencias visibles. Aún hay margen, pero el entorno no concede reservas. Y la primera presión ya está en marcha. La repetición comienza a pesar. El desplazamiento diario se mantiene dentro de un patrón reconocible. Pero el efecto ya no es el mismo. Cada recorrido exige más atención. Cada pausa consume tiempo que no se recupera. El entorno no cambia, pero la relación con él sí. La vigilancia constante no deja espacios vacíos. No hay momentos de descanso real. Incluso cuando el cuerpo se detiene, la cabeza permanece orientada. Los sonidos lejanos se interpretan con cautela. Las sombras se observan durante más tiempo del necesario. El gasto no siempre es físico, también es acumulativo. El rastro de una posible presa aparece y desaparece sin confirmarse. El lobo sigue señales parciales. Se detiene. Espera. Avanza unos metros más. El intento no se completa. No hay persecución fallida. Solo una oportunidad que se diluye. El esfuerzo invertido no se traduce en resultado. Esto ocurre más de una vez. La repetición introduce desgaste, no de forma abrupta, sino progresiva. La energía se consume en trayectos que no conducen a una resolución. El tiempo disponible para compensar se acorta. No hay error evidente, solo una suma de intentos incompletos. El riesgo aumenta sin hacerse visible. La vigilancia permanente reduce la capacidad de reacción. El cuerpo se adapta a un estado de alerta prolongado. Pero ese estado no es sostenible sin apoyo. Cada pausa es más breve. Cada descanso termina antes de ser suficiente. Aparece una oportunidad breve, una señal clara, reciente. El rastro no está fragmentado. El entorno ofrece cobertura limitada, pero viable. El lobo se aproxima con cautela. El avance es lento, medido. El margen es estrecho. No hay espacio para correcciones posteriores. La aproximación no se concreta, no por una interferencia externa, no por una reacción inesperada. La distancia no se reduce lo suficiente. El momento se pierde. La presa se desplaza fuera del rango útil antes de que el intento pueda completarse. La consecuencia es inmediata, pero silenciosa. El gasto energético no se recupera. El tiempo invertido no se compensa. El entorno vuelve a su estado habitual, como si nada hubiera ocurrido. Pero el equilibrio ya no es el mismo. El cuerpo responde ajustando el ritmo, el desplazamiento se vuelve más corto. Las pausas se alargan. La selección de trayectos se vuelve más conservadora. No es una retirada, es una adaptación forzada por la acumulación. El margen se reduce. Cada nueva oportunidad será más costosa. Cada intento fallido tendrá un impacto mayor. No hay un punto claro de quiebre. Solo una línea que se cruza lentamente. El lobo continúa moviéndose dentro de un espacio cada vez más limitado. No explora más allá de lo necesario. No amplía el radio de acción. La energía restante se reserva para situaciones que no pueden evitarse. La presión alcanza su punto más alto sin un solo evento visible que la justifique. No hay ataque, no hay confrontación, no hay huida. Solo la consecuencia natural de sostener una condición que, en grupo, sería temporal, pero que en soledad se vuelve estructural. El entorno no responde,
No ofrece señales de alivio ni advertencias claras. La siguiente fase no se anuncia, simplemente llega. Y el margen, que antes permitía esperar, ahora obliga a cambiar. El cambio no es inmediato, pero es claro. El lobo reduce el desplazamiento, no por falta de capacidad, sino por cálculo. Avanzar sin necesidad aumenta la exposición y consume energía que ya no puede recuperarse con facilidad. El territorio útil se contrae, no porque el entorno lo limite, sino porque el margen ya no permite ampliarlo. La observación se prolonga, el cuerpo permanece inmóvil durante más tiempo. La espera se convierte en una herramienta, no garantiza resultados pero reduce pérdidas. Aquí, evitar el gasto innecesario es una forma de permanecer. No hay intentos por cerrar la distancia con la manada. Tampoco señales que indiquen una búsqueda activa del grupo. La separación se mantiene sin correcciones. Si existe una posibilidad de retorno, no se persigue. El riesgo de desplazarse hacia lo incierto es mayor que el de sostener una posición conocida. El patrón cambia, las rutas se repiten con mayor precisión. Los puntos de descanso se eligen por cobertura, no por comodidad. La actividad se concentra en franjas cortas del día. No es una estrategia nueva, pero ahora se aplica con mayor rigidez. La flexibilidad se reduce a favor de la estabilidad. El entorno responde de manera neutral. No castiga el ajuste, pero tampoco lo recompensa. Las oportunidades siguen siendo escasas. Algunas se presentan, otras no. El resultado no es un aumento de recursos, sino una disminución del riesgo inmediato. La adaptación no elimina la presión, la redistribuye. El lobo permanece solo. No hay indicios de integración con otros individuos, tampoco conflictos. La condición se sostiene sin dramatismo. Es una forma de equilibrio que no depende del éxito, sino de la continuidad. El tiempo avanza sin marcar hitos visibles. No hay un momento que pueda señalarse como resolución. La situación no mejora de manera clara, pero tampoco empeora. El margen es estrecho, pero estable. Eso es suficiente. En la naturaleza, la supervivencia no siempre implica avanzar. A veces consiste en reducir el movimiento hasta que el entorno deje de exigir más de lo que se puede ofrecer. No hay garantía de que esta condición se mantenga, solo una certeza: por ahora, funciona. El lobo continúa dentro de ese equilibrio limitado. No ha vencido, no ha recuperado lo perdido, pero sigue. Y en este contexto, eso es todo lo que importa. El entorno no registra la diferencia. El territorio continúa funcionando con la misma lógica. El clima mantiene su ritmo, las presas se desplazan sin modificar sus trayectorias habituales. Nada en el paisaje indica que un individuo haya cambiado su forma de existir dentro de él. El lobo permanece en su espacio reducido. La actividad es limitada, precisa, ajustada al margen disponible. No hay señales de expansión ni de retroceso. La condición se sostiene sin promesas de mejora. No es una fase de transición evidente. Es una forma de permanencia. La manada no reaparece en el encuadre. No hay indicios de búsqueda ni de reencuentro. La separación se vuelve parte del contexto, no un evento pendiente de resolución. En este punto, la historia no trata de volver, sino de continuar. La vida en grupo ofrece ventajas claras. Reduce riesgos, distribuye la vigilancia, permite recuperar energía con mayor eficiencia, pero no es una garantía absoluta. Hay momentos en los que el instinto colectivo deja de ser la opción más segura para un individuo concreto, incluso cuando todo parece estable. Aquí no hubo expulsión. No hubo escasez extrema. No hubo una amenaza inmediata que obligara a la ruptura. Y aún así, el aislamiento ocurrió. La naturaleza no explica estas transiciones. No las justifica ni las cuestiona, simplemente las permite. La supervivencia no premia la valentía ni castiga la diferencia. Solo responde a lo que es sostenible en ese instante. Este lobo no eligió la soledad como estrategia heroica, tampoco como desafío. La sostuvo porque, en ese contexto específico, era una condición viable. Nada más. Mañana, el equilibrio puede romperse, o puede mantenerse durante un tiempo más. No hay señales que permitan anticiparlo con certeza. El entorno no ofrece advertencias claras. Solo continúa, y el individuo, mientras pueda, también. Ahora, la pregunta no es ¿qué habría pasado si hubiera regresado?, sino algo más amplio. Cuando el instinto de grupo deja de ser protección, ¿y qué pesa más en la supervivencia?
seguir al conjunto o adaptarse a la excepción, la historia no responde, solo deja la observación abierta.